No hay mejor batalla que la que no se libra. ¿Cómo hemos empezado así hoy? Ya con las batallas. Pues esto no es una frase mía, es una frase de el maestro Sun, o Tsun, que como todos sabemos es el escritor del arte de la guerra. Como todos sabemos. Bueno, todos. Bueno, y si no, pues se busca en Google. Vamos a averiguar si esa afirmación es válida para el sector de la edificación. Que mejor, antes de empezar una batalla, una guerra, vamos a ver si podemos evitarla. ¿Cómo? Pues con la mediación. Soy David Arias, asesor del Gabinete Técnico del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, como ya sabéis. Y yo soy, primero, bienvenidos a todos a Edificamos, el podcast de la edificación visto desde la arquitectura técnica. Soy Susana Pérez Castaños, la responsable de la Oficina de Coordinación del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Y usted no lo es. Lo siento, lo tenía que decir. Pues bien, está muy bien. Hoy contamos con la presencia de Beatriz Rodríguez de la Flor. ¿Quién es? Pues mírate, directora y mediadora del Centro de Mediación de la Construcción del COAN y árbitro en nuestra Corte de Arbitraje. ¿Cómo te quedas? Todo eso es ella. Bienvenida, Beatriz. Y a su lado está Jorge. Bienvenido, Jorge, una vez más. Ya Hola, conoceréis, quien oiga el podcast lo conoceréis, y quien lo vea, pues ya sabéis que ha venido un par de veces con nosotros. Es el director de la asesoría jurídica del Colegio Oficial de Aparejadores de Madrid. Así que comenzamos. Bueno, ya sabes que a nosotros nos gusta siempre comenzar el podcast sabiendo desde el principio. O sea, desde la cimentación no empezamos la casa por el tejado, empezamos bien. Por abajo, sí. Desde abajo. Entonces, pregunta obligada, ¿qué es la mediación? Lo primero así... Sí, fácil, ¿no? Lo fácil. Vamos a empezar por lo fácil. Bueno, pues a ver, la mediación, así como definición, es un método de resolución de conflictos alternativo a la vía judicial, ¿no? Eso es lo que es la definición de mediación, pero a mí me gusta explicarla un poco más coloquialmente para que se entienda, porque bueno, si te lo dicen así, dices, bueno, pues sí lo he entendido, pero ¿cómo es que, o sea, qué es mediación a nivel práctico, que es lo que creo que interesa? Mediación es, vamos a decir que parece algo como novedoso, que me preguntas si qué es mediación y nos preguntamos ahora qué es mediación. Pues mediación es más antiguo que el proceso judicial. O sea, mediación es más parecido a lo que hacían los jueces de paz antes. O sea, tú ibas a que a un tercero neutral, imparcial, se presupone de un juez, un árbitro o de cualquier persona que esté vinculada en un conflicto, a que te ayude a... En ese caso los jueces de paz también hacían un poco como conciliación, ¿no? Pero en este caso el mediador lo que va a hacer es ayudarte a dirimir el conflicto por tus medios. O sea, es como con métodos de resolución de conflictos, siendo imparcial y neutral, ayuda a las partes a que lleguen a un acuerdo, un nuevo acuerdo, porque en general ya lo veremos cómo llegas o qué tipos de conflictos se presentan en este caso, pues llegas a un acuerdo con la ayuda de esta persona, de este tercero neutral, para dirimir el conflicto sin llegar al juicio o incluso al arbitraje, porque aquí hoy también vamos a hablar de arbitraje. Entonces, esos son métodos heterocompositivos, y la mediación es autocompositiva. Como la propia palabra indica, te autocompones tu solución al conflicto. Llegas a un nuevo acuerdo con esa persona con la que tienes un conflicto, una disputa o un encuentro, o bueno, como lo queramos llamar. Y ya que lo has comentado, ¿qué diferencia hay entonces entre mediación y arbitraje? No sé si Jorge... Como acaba de decir Beatriz, la diferencia fundamental es que en el arbitraje la solución te viene impuesta por un tercero, el árbitro, y en la mediación pues tienes que alcanzar tú con la otra parte el acuerdo, es decir, es una cuestión, digamos, interpartes. El mediador no impone ni obliga a una solución. Y en el arbitraje sí es obligado el cumplimiento de lo que el árbitro decida en el laudo. Las partes prefieren, digamos, acudir a un arbitraje que es más ágil y más flexible que un procedimiento judicial. En el arbitraje del Colegio de Aparejadores, pues además es un arbitraje en equidad, es decir, se presta por técnicos, por colegiados, y por tanto, digamos que tienes en una única persona el que va a resolver el conflicto, y además aplicando la ciencia o el conocimiento propio de la profesión, ¿no? Tienes, digamos, el perito juez en una sola persona. Pero es verdad que lo que él decida no es recurrible nada más que por motivos muy tasados, porque se hayan vulnerado derechos o tal, sino se ejecuta directamente. Mientras que en el arbitraje o en la equidad
Las partes tienen que alcanzar un acuerdo y tienen que, a su vez, decidir si quieren que el acuerdo se ejecute y en qué forma. Entonces, ¿cómo sería el proceso de mediación? O sea, para iniciarlo ese proceso, ¿quién lo compone? ¿Cómo se hace? ¿Se lleva en todos los casos? ¿Qué casuísticas hay? A ver, ¿Cómo se desarrolla esa mediación? vamos ¿Cómo a ver. empezaríamos con Sí. la mediación? Vamos a pensar que tú tienes un conflicto con lo que nos llega al colegio pues son incumplimientos de contrato en todas sus facetas, ¿no? Pues cualquier conflicto que tienes, llamas a asesoría jurídica lo tasa un poco y ve si es posible que sea un conflicto mediable, o sea, si las partes se las ve que están hablando, que tienen comunicación. O sea, que las partes tienen que querer tienen esa que querer mediación, ambas partes. claro. Entonces, en general suele llamar, que Jorge lo sabe, suele llamar una de las partes. Entonces, una de las partes es la que suele activar la mediación. Ojalá ahora y en el futuro, ya nos vamos encontrando en contratos que tienen cláusulas a mediación, porque tú cláusula de arbitraje sueles poner cláusula de arbitraje y en nuestro caso pues pondrían cláusula de arbitraje en el centro, en la corte de arbitraje del colegio. También podrías poner una primera cláusula que sería que te quieres someter a mediación antes que arbitraje. Entonces, eso podría ser y vienen las dos partes porque ya lo han acordado, lo tienen en el contrato. En el momento que firmaron el contrato, vieron esa cláusula, si la firmaron, pues saben que si tienen cualquier conflicto, aunque sea una la que diga, oye, que vamos a resolver este conflicto que no resolvemos nosotros, porque siempre intentas tú hablar con la otra parte. Perdona, discúlpame, estás hablando siempre de dos partes. ¿No puede haber tres partes? No, en construcción hay muchas. Puede haber muchas partes. Claro, es que estaba pensando y digo, bueno, y cuando discutes porque aquí hay muchas agentes. Sí, en construcción tenemos el multipartes que se llama, pero bueno, que es más complejo, pero yo por simplificar y porque la gente que tendrían nos que estar escucha, de acuerdo todas esas partes. Tendrían que estar de acuerdo o irías haciendo una mediación despiezando el conflicto, que es lo que se hace en mediación. Se intenta compartimentar el conflicto para ir resolviendo por piezas. Bueno, como tú decías de la cimentación, pues nosotros igual, cuando mediamos en esto, pues igual. Entonces, lo que decimos, viene una parte a mediación, o las dos, o una lo incita, vamos a decir, esté la cláusula o no, entonces se les informa que cómo va a ser el procedimiento y luego ellos deciden si someterse a mediación, porque lo que estamos diciendo es un proceso voluntario. Hay tres principios que marca la ley de mediación y uno de ellos es la voluntariedad de la mediación. La voluntariedad a abrirlo, la voluntariedad a participar y la voluntariedad en cualquier momento puede salir de mediación. Tú estás en un juicio y no le puedes decir al señor juez, oiga, que a mí esto no me gusta, yo me voy a mi casa porque este procedimiento no me está gustando. O un arbitraje, tú te sometes a arbitraje y te esperas a que se resuelva. En cambio, en mediación es voluntaria en todo el recorrido de la mediación. ¿Y quién? Porque se supone el mediador tiene que ser totalmente imparcial, pero cuando va en este caso solicita la mediación, quien sea, el constructor, el promotor, el propietario de la vivienda, ¿quién designa ese mediador? A ver, en nuestro caso, si tú te diriges a una institución de mediación o lo que has puesto, una cláusula de mediación en la que dices que te vas a someter a mediación en el Centro de Mediación de la Construcción del Colegio de Aparejadores, pues llega la solicitud directamente ya por las dos partes, llega al centro. Se les hace una sesión informativa para que entiendan, porque a lo mejor tienen la cláusula, hay veces que gracias a Dios, gente que ha vivido un proceso de mediación empieza a meter cláusulas de mediación en sus contratos porque ve que es una solución pues, flexible y cómoda y fácil para empezar por lo menos a limpiar el conflicto. Voy a ver qué es lo que puedo solucionar, ¿no? Entonces, el centro de mediación tiene que designar al mediador y obviamente otro principio de la mediación es la imparcialidad, neutralidad del mediador. Obviamente, entonces se les informa y luego se designa un mediador. A lo mejor el mediador que informa es el que sigue con el proceso si no hay incompatibilidades, pero claro, tú hasta que no recibes el caso no sabes si a lo mejor te puedes encontrar, porque siendo compañeros de profesión te puedes encontrar que es un compañero de profesión y aún así si las partes vieran que, bueno, pues te lo has encontrado o has trabajado en una misma empresa pero no has coincidido nada con él hace 10 años, pues se expone y las partes admiten que hubo una coincidencia en el tiempo,
pero que no va a afectar a la imparcialidad porque, bueno, pues puede... Y hablas del mediador como si fuera un compañero, o sea, el mediador, ¿quién tiene que ser? ¿Abogado, arquitecto técnico? Sí. Abogado y arquitecto técnico, no sé. Puede ser todo lo que tú quieras, la formación que tú tengas de origen puede ser universitaria o FP superior. Eso, la formación en mediación está regulada porque hay ley y luego hubo un Real Decreto al año siguiente que salió la ley, el 980/2013, que regula la formación mínima que tienes que tener para ser mediador y estar inscrito en el registro de mediadores del Ministerio de Justicia. Entonces, no, o sea, antes del 2013 no existía esa regulación, había diferentes másteres y formaciones previos a la ley y al Real Decreto, pero en España, en otros países, en Estados Unidos tienes que ser abogado, en España puedes ser... O sea, puedes tener cualquier origen profesional. Además, hay, igual que nosotros tenemos centro de mediación, hay centro de mediación en el Colegio de Médicos, en el Colegio de Economistas, hay muchos colegios profesionales que ya tienen su centro de mediación y ofrecen mediación en su ámbito, que es muy interesante que alguien te ayude a resolver el conflicto entendiendo tu conflicto. Claro, que sea profesional Claro, sí. dentro de ese conflicto, conozca, en nuestro caso dentro de la sí. edificación. Sí. ¿Y cuáles son los, pues dentro de nuestro sector de edificación, cuáles son? ¿Qué es lo que más se media? O sea, has hablado de temas contractuales, principalmente. Sí. No, vamos a ver, si tú piensas, es una mediación más empresarial, también se puede dar entre particulares y un profesional de nuestra profesión, porque estás promoviendo tu propio chalet. Bueno, pues tienes problemas con el promotor, con el constructor, con cualquiera de los intervinientes, que por eso decíamos es un multipartes, pero bueno, puedes tener simplemente problema con el constructor porque tienes una diferencia, no le acabas de abonar lo que le debes, incluso el constructor está interesado en que le pagues lo que le debes, pero tú no se lo pagas porque hay unos defectos que tú entiendes que se tienen que corregir. O sea, al final son relaciones contractuales, ya sean a la medida que sean, puede ser entre comunidades de vecinos, los típicos defectos constructivos que encuentras en garantía decenal, por la que sea la garantía que toque al defecto que encuentres. Entonces, pueden ser muy grandes, de mucha cuantía, muy pequeños, porque es una reclamación o de todo tipo. Entonces, en nuestro trabajo, en nuestras relaciones contractuales que tenemos, ya sea al nivel que sea, al final hay una diferencia en ese contrato que tú tienes firmado, o no lo resuelves, o impagos, casi todos son defectos constructivos, impagos, pero suelen ser impagos por defectos constructivos. O sea, que en general, sea grande o pequeña la reclamación, es lo que nosotros estamos acostumbrados a tener cuando tú llegas a un punto en el que tus propios medios te impiden negociar más, sientes, pero eso cualquiera. Yo siempre lo pienso, digo, piensa en cualquier conflicto que hayas tenido a tu alrededor, tú lo has intentado entre las partes resolver. Entre abogados, que ya metes abogados, a lo mejor se vuelve un poco más, como menos agradable, ¿no? Pero todos llegamos a un punto en el que ya la comunicación, yo siempre digo, ¿cuándo acudir a mediación? Cuando esa comunicación se rompe. O sea, tú estás intentando resolver, el otro está intentando también resolver, pero de momento como que te deja de contestar los emails, deja el contacto. Las partes rompen el contacto. En el canal. Claro, y entonces es interesante. Si no se llega a acuerdo en la mediación, ¿ya vamos a juicio o todavía podemos ir? Es lo que os decía. ¿Qué sucede luego? Claro, es lo que os decía antes. Tú en mediación compartimentas el conflicto, porque te viene con defectos constructivos. Imagínate, defectos constructivos de una comunidad de vecinos contra un promotor que tiene un montón, pues tú empiezas a compartimentar, empiezas a trabajar. Se hacen acuerdos totales y parciales. O sea, ¿son vinculantes esos acuerdos? O sea, quiero decir, con la mediación se llega a un acuerdo. Sí. Como las dos partes llegan a ese acuerdo, sería vinculante. Sí, es lo que ha dicho Jorge. O sea, la ley de mediación, a ver, lo que es muy importante de la mediación es que desde 2012 está regulada. Entonces tú tienes una garantía de hacer tus acuerdos ejecutivos. Tú puedes acabar tu acuerdo, resolvemos, ¿no? Y tenemos redactado, mira, vamos a resolverlo así, este punto, este. Bueno, se puede quedar un contrato entre partes, igual que tú viniste con tu contrato y tuviste un desencuentro. Se puede quedar así. Si tú resuelves, fenomenal. Pero le puedes dar más grados de ejecutividad. Tú puedes elevar a público, o sea, lo llevas a un notario y lo elevas a público y es ejecutivo, o lo puedes llevar a ratificar a un juzgado.
el juzgado competente te ratifica y es lo que decía Jorge, que llega a ser ejecutivo. O sea, del arbitraje, como decía Jorge, sales con un laudo y ya es ejecutivo, o tú sales con una sentencia y ya es ejecutiva, pero la mediación, tu acuerdo, aunque lo hayas construido tú, lo puedes hacer ejecutivo. O sea, que en cualquier caso, si tú llegas a un acuerdo y lo firmas y luego no lo cumples, muy mal vas a quedar si obligas a la otra parte a llevarte al juzgado para ejecutarlo, ¿no? Claro. Entonces lo normal es que las partes lo cumplan. Y hay veces que se puede pedir la homologación judicial para que sea como una sentencia, para que ya no tengas que iniciar un procedimiento declarativo, sino que vayas directamente a la ejecución. Y luego sí quería decir una cosa de algo que hemos comentado en el tema de la responsabilidad profesional de los técnicos, ¿no? Arquitectos, aparejadores, ingenieros, que está cubierta por seguros de responsabilidad civil. En el tema de la mediación es importante que las compañías tengan conocimiento de que se está mediando, incluso intervengan y en cualquier caso estén informadas antes de firmar los acuerdos, porque las pólizas de responsabilidad civil no cumplen aquellos siniestros que hayan sido reconocidos por el asegurado sin el conocimiento de la compañía. Es decir, es para evitar fraudes, porque si no, dos personas se juntan y dicen, mira, vamos a mediación, tú reconoces que esto es una mierda y que me debes 1 millón de euros y que la compañía ponga el dinero. No, la compañía tiene que estar informada y presente para evitar. Entonces pero ya matiz, yo que había pensado yo en eso, no le des ideas a David, que a la cárcel lo debemos. Que entonces son todo ventajas, la mediación es todo ventajas. Si hay buena voluntad, sí. Y casos en los que, porque sí, son todas ventajas, pero alguno tiene que dar su brazo a torcer. Alguno de los que intervienen en la mediación sale perdiendo. Bueno, entonces, no sé si tienes algún caso así curioso. Así claro, a 50... todos ceden. Sí, yo siempre digo, cuando ya estoy un poco metido en mediación, siempre se habla de mediación como el win-win, que llaman los americanos, ¿no? Que todos ganan. Yo, más bien, cuando ya van avanzando, les traslado al lose-lose. O sea, para que el otro gane, tú le tienes que dar algo. Y para que tú ganes algo, el otro te tiene que dar algo, que es lo que más nos duele. Porque si tú te metes en cualquier sitio y dices, vas a ganar, tú vas de cabeza, pero vas de una forma irreal. O sea, no, esto lo somos técnicos, la energía solo se puede transformar, no se convierte. No vas a ganar algo de la nada, te lo tiene que dar el otro. Entonces el otro tiene que estar dispuesto a ceder, eso lo sabemos en cualquier negociación. Por eso se trabaja la negociación y se trabaja más la cesión que la recepción, porque tú recibir, estamos todos dispuestos a recibir, pero... ¿Y algún caso que haya sido? Pues me acuerdo de un caso que... Tela. Bueno, a ver... Seguro que habéis tenido un montón. No, vamos a ver, lo que es curioso es... A ver, yo siempre digo que cuando estás haciendo mediación no estás resolviendo conflictos, estás tratando con personas que tienen conflictos. Lo difícil es tratar a las personas. Los conflictos en sí son materiales o son lo que sea, ¿no? Tú vas y dices, oye, que tienes un problema, casi que te dan ganas de sacar tú y ponerte a enfoscar, y dices, ya está, venga, cada uno a su casa, ¿no? Entonces tú tienes que hacer que uno admita que ahí pasa algo y el otro que vaya y enfosque. Y lo tienen que admitir, lo tienen que reconocer. Entonces, de verdad, lo difícil de los casos es tratar con las personas. Entonces, un caso que te puede resultar muy complejo, a lo mejor se resuelve fácilmente, y luego otro que puedes decir, hombre, si esto... Pues parece sencillo, se enquista y te cuesta muchísimo, o incluso sesiones. O sea, que depende un poco del talante de las personas. De las tiempos de medias. Ya sé que no es una regla, porque claro, es evidente que cada caso... Yo he llegado a tener mediaciones, hemos tenido en el centro de mediación mediaciones que se han resuelto en 24 horas, porque era una cosa de poner en comunicación a unos técnicos que les faltaba un final de obra para una subvención de esto que se pierde, y entonces ya lo que haces es que tienes poder de convocatoria, el mediador tiene poder de convocatoria, y eso lo resolvimos en 24 horas, y otras que hemos estado 7 meses, 8 meses, también pensando que hay tiempos de veranos y tiempos de... ¿Por qué? Pues porque son de esto que te digo, son reclamaciones de comunidades vecinos en defectos constructivos de muchos miles de euros, y tú vas resolviendo como paquetes y... Una pregunta,
me surge a mí. Esto en una mediación. ¿Siempre hay un solo mediador? Es decir, por ejemplo, nosotros, un mediador que sea arquitecto técnico, ¿no puede haber un mediador que sea arquitecto técnico y esté apoyado por otro que sea abogado y por saber un poco también? Sí, O sea, originalmente, no sé. a ver, piensa que cuando en 2012 ya se llevaban muchos años mediando en España. Se llevaban mediando temas de familia y los que llevan más tiempo mediando, vamos, yo fui de los primeros técnicos que me formé en mediación. Yo hice mi formación en la Carlos III, en un máster especializado que tiene mediación, cuando no existía todavía la regulación, y el subdirector me decía, es que tú eres el primer técnico que se ha formado en España, pero lo que tú estás haciendo, por ejemplo, nosotros, la mediación viene del mundo anglosajón y en el mundo anglosajón ya está muy instaurada y hay muchos técnicos como tú en Inglaterra mediando. Entonces sí que se da que a mí mis primeras mediaciones eran los abogados los que me llamaban para que yo hiciera comediación con ellos. Nosotros en el colegio a veces tenemos comediación y otras veces casi siempre es solo un mediador, porque somos muchos a mediar, pero se puede dar. O sea, puede darse el caso de que tengas mediador y un técnico o bueno, lo que necesites. Interesante el mundo este de la mediación. Sí, es una figura interesante, Sí. además, No, para está resolver muy bien para resolver conflictos. problemas que a lo mejor se enquistan y estás en el aula discutiendo y discutiendo una semana, otra semana, un mes, y el tiempo es Que dinero. mucho. La mediación te ahorra dinero y Sí, todo la que caigo, totalmente. fíjate. Pues no sé si quieres añadir algo más. Bueno, solo añadir que esto es una cosa que estamos trabajando en el colegio, que justo es que este año, en enero, la primera ley que ha salido este año, la 01-2025, es ley de eficiencia en el servicio público de justicia, y lo que implementa es que antes de poner una demanda, vas a tener que presentar un documento que se llama requisito de procedibilidad. O sea, tú no vas a poder presentar esa demanda si no tienes cubierto ese requisito de procedibilidad. Y lo que están haciendo es promover los medios alternativos de resolución de conflictos. Los más, bueno, son medios adecuados, tal y como lo define la ley, es medio adecuado de resolución de conflictos, y entre ellos está la mediación. Y nosotros es lo que vamos a hacer del colegio. Bueno, ya promovíamos mediación, pero ahora queremos que, visto que es un requisito previo para interponer una demanda, pues que lo han hecho aparte de para desatascar la justicia, para... Y otra pregunta, y ya la última. Por ejemplo, porque yo siempre pienso, yo no soy arquitecto técnico, soy propietario. Voy a hacer un chalet y tengo problemas con el contratista o tengo problemas con el arquitecto técnico, tal. Y yo como propietario puedo ir al colegio para solicitar una mediación, pero no ya solo con el arquitecto técnico, sino con, yo qué sé, el constructor. Sí, sí. ¿Podría ser? Sí. O sea, con otro agente. Sí. Pues esto está O sea, muy que estamos bien. abiertos, Muy bien. Sí, sí. A no la solamente sociedad, técnicos, entonces. al Sí, ciudadano sí, sí. general. O Sí. dos comunidades, por ejemplo, la comunidad, que es que a mí me ha pasado, comunidad de vecinos y abajo el garaje es de otro. Sí. Y entonces Ya las tienen liado. humedades, pues es tu jardín, no es tu cubierta, es tu... Por ejemplo, esas cosas. Y tú De vienes al hecho, colegio... además del centro de mediación, tenemos una corte arbitral para el arbitraje y lo que nos llega son conflictos entre ajenos a los colegiados, es decir, entre promotoras y constructores, entre, bueno... Un servicio más que tiene el colegio y que no lo sabíamos. Mira qué servicio. No, lo desconocíamos. Yo lo desconocía y llevamos en el palurdos que colegio estamos ahí un tanto. metidos. Qué palurdos, de verdad. O sea, es que somos... No puede ser. Bueno, vamos a la duda en casa, que al Bueno, final pero se nos muchas echa la hora. gracias. Muchas gracias por por todo. vuestra Es verdad, participación. ha sido totalmente ilustrativo. No os mováis y de ahí porque ahora vamos a requerir revelador. vuestros Sí, es verdad. conocimientos con la Para duda en estas casa. dudas. Entonces vamos al apartado La duda en casa, que es aquel apartado en el que el ciudadano, el técnico nos plantea sus dudas y nosotros desde aquí intentamos resolvérselas. Entonces la primera, toda tuya. A ver, la primera es de este ciudadano. De este señor. José Carlos de San Agustín de Guadalís, y nos dice: vivo en un chalet adosado y quiero reclamar a la promotora que nos vendió la casa con una serie de vicios ocultos. Pero la promotora ya no está. ¿Qué puedo hacer? Bueno, es un caso habitual y a su vez es un caso complicado porque has perdido, digamos, acción contra el principal sujeto obligado a arreglar, ¿no? que es el promotor, que es el que responde solidariamente de todos los daños de una edificación, ¿no? O sea, no. Tú no necesitas reclamarle al arquitecto, al aparejador, al constructor los defectos. Con ir contra el promotor, él responde de todo y luego ya repartirá culpas con quien sea el responsable. En este caso, si el promotor ya no está,
Pues hombre, yo primero verificaría que se ha disuelto correctamente, porque si no ha disuelto la sociedad correctamente, la responsabilidad pasa a título personal al administrador de esa promotora, ¿no? Entonces, como persona física, si tiene bienes, te interesa ir contra él. Pero bueno, digamos que esto sería dentro del ámbito de la responsabilidad contractual. Dentro del ámbito de las garantías que da la Ley de Ordenación de Edificación, la LOE, pues te permite, si ya no puedes ir contra el promotor, pues encargar un informe pericial primero de cuáles son los daños que tiene y cuál es el origen de esos daños, y si obviamente el promotor no suele ser el que genera los daños, porque él digamos que pone el dinero, pero no pone ladrillos, ¿no? Ni dirige. Entonces lo normal es que los daños provengan pues, de una falta de vigilancia o de una ejecución inadecuada del contratista. Entonces, dentro de los plazos de la ley te puedes dirigir contra estos profesionales, no contra estos agentes, que sería que los defectos, si son de habitabilidad, por lo típico, goteras, humedades, vientos, las carpinterías que no ajustan, etcétera, tienen que aparecer en los 3 años siguientes a la recepción de la obra, y una vez que aparezca el daño, que puede ser al día siguiente, tú tienes 2 años para reclamarlo judicialmente. Entonces tienes que cumplir estos plazos. Pero vamos, imprescindible que encargue un informe pericial, porque lo va a necesitar para aportar con el procedimiento y que se busque un abogado. Arquitecto técnico. Está O sea, claro. un informe pericial, un arquitecto técnico, que lo puede solicitar en el colegio si no lo conoce. Y pues, Está claro. pues yo creo que José Carlos, ponte en contacto con el colegio que te ayudamos. Así que... Bueno, ahora la siguiente consulta nos la plantea Fermín desde Madrid y nos dice lo siguiente. Estoy construyendo una casa en una parcela y después de haber firmado un presupuesto, el constructor ha incrementado el precio de varias partidas argumentando que a él también le han subido el precio de los materiales. Ahora se niega a continuar con la obra hasta que no abone una certificación con el incremento del precio. ¿Qué puedo hacer? Igual sería un asunto para De mediación, ¿no? Pero vamos, es un supuesto muy típico después del COVID, en el que hubo el incremento de precios en origen, ¿no? De materia prima y tal, y que los constructores daban un periodo de validez de 15 días a las ofertas, o sea, porque a los 15 días ya les habían subido el acero, el hormigón, todo. En este caso depende, si tiene un contrato o una oferta a precio cerrado, pues la pérdida la tiene que asumir el contratista. Y si no lo está haciendo, lo que está haciendo es incumplir el contrato. Entonces, bueno, podría reclamar los daños y perjuicios. Yo lo que recomiendo es que en los contratos primero se especifique qué pasa en caso de que cambie la situación, porque eso se puede regular y decir, hay una cosa que se llama la cláusula rebus sic stantibus, es decir, que si se alteran las condiciones de las partes, pues se puede alterar también el contenido del contrato. Y entonces en el contrato establece, oye, pues si los precios en origen suben más de un 10%, el constructor tendrá derecho a revisar y no sé qué y tal. Y luego también una cláusula de penalización para que en el caso de que el contratista o la propiedad no cumplan. Es decir, si la propiedad no paga cuando se presentan las certificaciones, pues se le incrementa con un 5% o el interés. Una pregunta. Yo creo que Fermín no tenía ni contrato. No, ni contrato. Una pregunta. ¿El colegio tiene contratos también a disposición? Tenemos contratos de ejecución de obras, sí. Y además con varios perfiles, porque claro, los contratos pueden ser todos los exigentes que demande el que los redacta. Entonces, si el que lo redacta es el constructor, es distinto que si el que lo redacta es la propiedad o el técnico. ¿Qué de cosas tiene el colegio? Yo sin saberlo. O sea, los ciudadanos es que pueden acudir a nosotros cuando hacen cualquier cosita en casa. Voy a mirar en el colegio, voy a llamarles a estos a ver qué tal. Pero en este tema yo creo que tendrían que acudir a la mediación, porque parece ser que las dos partes pueden tener parte de razón y que deberían entenderse. Ajá. Pues nada, Fermín. Ya sabes, Ya te pones en contacto con Beatriz y te resuelve la situación. Si tenéis más dudas, ya sabéis que tenéis que mandar vuestros correos a buzoninfo@aparejadoresmadrid.es. Y ahora ya, sí finiquitamos. Sí, ya vamos a... Bueno, ya terminamos. Te toca a ti. Yo ya he dicho la frase primera. Ah, es verdad. Pero a ti te toca la frase, la última. Como es al final siempre claro, la frase. Última, te toca la frase. Hoy vamos es que con hemos la cambiado frase un poco todo hoy, pero bueno, da igual. Antes de publicitar las redes sociales del colegio. Y esta vez ya sabéis que estamos, pues estamos cogiendo frases de los temas que estamos tratando. Entonces hoy he buscado una de Raúl de Diego de Vallejo, que es un especialista, tiene una amplia experiencia en mediación y es autor de un libro que se llama Mediación, Proceso, Técnicas, junto a Carlos Guillén Gestoso, no sé si
Si los conoces o tienes, porque no creo que haya muchos mediadores, ¿o sí? Bueno, ya somos Hay unos muchos. cuantos, sí. Ya desde Ya- que ya hay tengas la unos primera cuantos. ya hay unos cuantos. Bueno, y la frase nos dice así: el mediador es el instructor que educa en la negociación y un multiplicador de recursos. Y ahora sí, te toca a ti, David. Pues nada, yo qué voy a decir, pues que como siempre Que te despidas ya, os hombre. habrá encantado el podcast de hoy. Ya sabéis que nos podéis seguir en la página web del colegio, www.aparejadoresmadrid.es, en X, que es el antiguo Twitter, con @aparejadoresmad. En voy a hacer Facebook, examen en de esto. LinkedIn. Es que no me lo Te aprendo voy a yo. hacer O sea, examen no. de esto. Y lo de la televisión nuestra en YouTube, la televisión @aparejadoresmadrid.tv. Eso es. Una información semanal del sector. Así que nada, aquí nos vemos dentro de 15 días y hasta entonces sed felices y construiros la mejor vida posible. Bye. Hasta luego. Hasta luego. Luego.